Hoy hay tantos títulos dentro de la iglesia que se nos hace tan difícil poder distinguir entre los falsos y los verdaderos. Pero gracias a Dios por su palabra que nos muestra cuál es la verdad que tenemos que creer. Hoy vamos a estar respondiendo la siguiente pregunta. ¿Aún existen apóstoles y profetas hoy? Dios te bendiga, soy tu hermano Brady Moronta. En primer lugar, vamos a ver qué es un profeta. Un profeta es una persona que puede dar un pronóstico o predicción por inspiración divina. Esto es un profeta. Ahora vamos a ver qué es un apóstol. El término griego es enviado, persona que Jesús escoge para propagar y anunciar la doctrina del evangelio al resto del mundo. Esto es un apóstol. Ahora, ya que tenemos claro cuáles son las dos definiciones de apóstol y profetas, es importante que entendamos que el Antiguo Testamento, Dios utilizó a los profetas para escribirlo. Y vemos que el Nuevo Testamento o la doctrina del Evangelio de Jesús utilizó a los apóstoles. Y aquí tenemos Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como la Biblia, ¿verdad? Ya que entendemos estas dos diferencias, vamos a abordar el tema de una forma bíblica. ¿Cuántos ministerios hay? El libro de Efesios capítulo 4 verso 11 dice la escritura: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vemos que en total hay 5 ministerios, pero los que encabezan esta lista son apóstoles y profetas. Como le dije atrás, Dios inspiró a los profetas para escribir el Antiguo Testamento e inspiró a los apóstoles que Cristo escogió para inspirar la doctrina del Evangelio o el Nuevo Testamento. Ahora que entendemos esto, vamos a ver qué tan importante es tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, lo que hoy conocemos como la Biblia. Dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 2, versos 20 y 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vemos que no solamente es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, profetas y apóstoles, sino que el mismo Dios lo puso como el fundamento de la iglesia. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia, en quien el edificio va creciendo, siendo edificado por los dones y ministerios que el Espíritu Santo les reparte a la iglesia. Entonces, ya que entendemos que Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia, es el fundamento de la iglesia, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, ya aquí tenemos a los profetas habiendo establecido el fundamento del Antiguo Testamento y los apóstoles habiendo establecido el fundamento del Nuevo Testamento. Entonces ya el fundamento está puesto, dice la Escritura. No solamente puesto, sino que también dice que nadie más puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Si hubieran profetas vigentes todavía, quiere decir que aún el Antiguo Testamento no ha sido establecido por completo. Y yo soy de los que cree que ya el canon bíblico está cerrado. Y usted dirá, pero Brady,
pero hay profetas hoy todavía. Ok, los profetas escribieron el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 16, verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí la Biblia deja muy claro que el último profeta fue Juan el Bautista, quien preparó el camino a Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces Cristo, para propagar su evangelio, elige a 12 apóstoles para que entonces escriban y propaguen el evangelio a todo el mundo. Entonces, ya que la revelación del evangelio está escrita, yo estoy seguro que no necesitamos nada más, porque la palabra de Dios ya está completa, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque las profecías están cumpliéndose en Cristo, y Cristo mismo muestra a sus apóstoles lo que ha de venir. O sea, que la profecía del pasado, la profecía del presente y aún la profecía del futuro la tenemos en la palabra de Dios, y el canon bíblico ya se ha cerrado. Brady, pero ¿y los apóstoles? ¿Hay más apóstoles todavía? Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 15, versos 8 y 9. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Vemos aquí el apóstol Pablo hablando muy claro que él es el último apóstol y él se considera abortivo, el más pequeño, que ni siquiera merecía ser llamado apóstol porque persiguió la iglesia de Cristo. Y entonces creo que es muy claro entender que los apóstoles y los profetas hoy ya no están vigentes. Brady, pero hay un don de profecía que la palabra de Dios habla. Es cierto, pero cuando Pablo habla del don de profecía o de los profetas del Nuevo Testamento, no se refiere igual que los profetas de oficio del Antiguo Testamento, sino que ahora cuando proclamamos la palabra de Dios, estamos profetizando. La palabra profecía se encuentra en la escritura también. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos claramente que cuando yo predico la palabra de Dios, estoy profetizando, porque toda la escritura es una profecía que fue inspirada por Dios. Tú y yo que predicamos la palabra de Dios estamos profetizando. Pero los profetas de oficio del Antiguo Testamento que predecían... Brady, ¿tú estás diciendo que ya Dios no puede hablar a través de alguien? Claro que sí, Dios puede hablar. Pero que Dios hable a través de alguien no quiere decir que ese alguien sea autoproclamado profeta, o que alguien pueda predicar el evangelio sea autoproclamado apóstol. Sin embargo, todo lo que predicamos la palabra de Dios, estamos profetizando la profecía más segura, que es la palabra de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Espero que esta reflexión haya sido de mucha bendición para tu vida.